Pero también el Señor puso en mi corazón compartir esto en medio de nuestra serie en base al libro de Hebreos que tuvimos anteriormente. Había también traído un mensaje en base a Hebreos capítulo 11, que es un pasaje muy interesante que habla de la fe. En la palabra del Señor en la Biblia, Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Y en realidad este capítulo da para predicar toda una serie en base a este capítulo acerca de la fe, porque encontramos varios ejemplos de fe. Pero hay un versículo muy interesante y muy conocido en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es interesante este versículo? Tal vez si aquí hacemos una encuesta y preguntamos a cada uno de nosotros, ¿tenemos fe? Y lo más probable es que la mayoría diga, sí, yo tengo fe. Si salimos a la calle y hacemos la pregunta, ¿tenés fe en Dios? Lo más probable es que la mayoría diga, sí, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿tu vida agrada a Dios? Probablemente la respuesta sea diferente. Y es interesante que según este versículo no podemos separar ambas cosas. Porque así como sin fe es imposible agradar a Dios, si nosotros decimos que tenemos fe, eso quiere decir que con nuestra vida estamos agradando a Dios. Y sin embargo, muchos viven y de repente nos encontramos con esta situación de que se dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero ¿tu vida agrada a Dios? Ah, no, eso ya no sé. Probablemente mi vida no agrade a Dios por cómo estoy viviendo hoy. Y la palabra de Dios dice, pero si tenés fe, tu vida va a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos dar la vuelta a esto y decir que si tenés fe, es imposible no agradar a Dios. Porque con fe es la manera en que agradamos al Señor. Le puse como título a este mensaje, la fe que agrada a Dios. Y uno podría preguntarse, ¿acaso hay diferentes tipos de fe? ¿Acaso hay una fe que agrada a Dios y una fe que no agrada a Dios? Y es interesante que en la Biblia, cuando hablamos de fe, encontramos la fe por lo menos en dos contextos. Por un lado está la fe como convicción de que algo es posible, de que algo se puede realizar. Esta fe en realidad tiene mucho más que ver con cada persona. Y normalmente hablamos en los deportes o incluso en los negocios, se dice, vos tenés que tener fe en vos mismo para lograr las cosas. Y es cierto, porque si uno no cree que es capaz de hacer algo, difícilmente va a hacerlo. Si uno no cree que es capaz de lograr algo, difícilmente va a lograrlo. Y en el contexto del obrar de Dios, también nosotros encontramos este tipo de fe presente. El creer que es posible que Dios obre. Hay veces que mucha gente se sorprende porque ve la manera en que alguien tuvo fe y recibió una respuesta de Dios y dice, ¿cómo fue que esa persona recibió esa respuesta tan grande de Dios? Y yo no la recibo, y tal vez piensa, probablemente porque esa persona tiene más fe de la que yo tengo, y quizás sea cierto. Pero lo interesante es que este tipo de fe no es necesariamente la fe que agrada a Dios. Y les voy a demostrar con algunos versículos que esto es así. Es posible tener una fe que es la confianza de que algo es posible, incluso la confianza de que Dios puede hacer algo poderoso, y sin embargo no tener una fe que agrada a Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, leemos lo siguiente. Jesús estaba hablando del final de los tiempos, del fin del mundo, lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y él decía lo siguiente, que muchos van a venir al Señor Jesús de esta manera. Muchos me dirán en aquel día, decía Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense todas las cosas que ellos afirmaran que hicieron en el nombre de Jesús. Y no podemos olvidar en este contexto al mismo Judas,
que fue enviado junto con los demás a hacer la obra de Dios. Y él hizo muchas de estas cosas y finalmente él traicionó al Señor. ¿Cuál va a ser la respuesta de Jesús? Y entonces les declararé, decía él, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, esta gente de la que Jesús estaba hablando, por medio del creer en quién era Jesús y conocer el poder que él tenía, logró hacer todas estas cosas. Sanar enfermos, echar fuera demonios. Sin embargo, el Señor les dice, apártense de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo hablaba también a la iglesia y a muchos que tenían esta característica y les decía, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En otras palabras, y esto Pablo lo tomaba de una frase de Jesús, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a aquel monte, muévete y se moverá. Esta fe que cree que algo es posible puede hacer muchas cosas, incluso en el contexto del obrar de Dios. Sin embargo, Pablo decía, pueden tener esa fe tan grande, saber que es posible algo tan grande, y sin embargo, de nada sirve eso si no tienen amor. Esto nos demuestra que esta es una fe que, si bien puede estar en el ámbito del obrar de Dios, tiene más que ver con uno mismo que con agradar a Dios. Pero el texto que leíamos al inicio dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor de Hebreos nos da ejemplos. Y hoy quiero compartir con ustedes 4 ejemplos de 4 personajes que da este pasaje. 4 personajes que tuvieron esa fe que agradó a Dios. Y tal vez al terminar vamos a preguntarnos, ¿tengo yo esa fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero teniendo esa fe podemos estar seguros que nuestra vida agrada a Dios. No porque nosotros tenemos algo especial, sino justamente porque creemos no solamente en Dios, sino le creemos a Él. Lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él nos manda. Y vamos a ver directamente el primer caso, el primer personaje del que habla este texto. Y vamos a leer Hebreos capítulo 11, 1 en adelante para tener el contexto. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vemos el primer caso. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel es un personaje muy antiguo, porque junto con su hermano Caín protagonizaron una de las historias más tristes de la historia de la humanidad. El primer asesinato fue entre hermanos. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, pleitearon por un asunto muy interesante, por una ofrenda a Dios. ¿Cuál era la historia? La Biblia no nos habla mucho. En Génesis capítulo 4 nosotros encontramos esta historia. Y para resumir un poco, entendemos y sabemos y se puede leer esto, que de alguna u otra manera Dios había dado ciertas indicaciones de cómo Él quería que ellos le adoren. ¿Y qué pasó? Abel era pastor de ovejas y su hermano Caín era un agricultor. Y llegó el momento en que ellos ofrecieron un sacrificio de adoración a Dios. Y Abel presentó un sacrificio en donde él entregó un animal y su hermano Caín entregó de lo que él había cultivado, cosechado en su granja, por así decirlo. Y el texto nos habla de que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y ahí comenzó el problema. Caín se enojó, o como nosotros solemos decir aquí en nuestro medio, se pichó grandemente. No sé
Hay veces que nosotros nos recordamos las cosas que hicimos pichados y verdad que nos da vergüenza, ¿verdad? Porque cuando uno está pichado es capaz de hacer cualquier cosa y hasta te avergonzás de recordar eso que hiciste. No sé, pegar paredes. Yo conozco a algunos que se pegaron paredes y se rompieron todos los nudillos. Tirar las cosas. Esas cosas hacemos cuando estamos pichados, ¿verdad? En el caso de Caín, él mató a su hermano. ¿Por qué? Porque se pichó. ¿Y por qué se pichó? Porque Dios dijo que él se agradó de la ofrenda de su hermano y no la de él. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué? Lo más probable, en la Biblia no encontramos exactamente, pero lo más probable es que Dios había dado ciertas indicaciones. Abel obedeció a esas indicaciones y Caín no lo hizo. Y aquí vemos la fe de Abel. Es una fe no que presenta a Dios lo que él pensaba, sino una fe que responde a lo que Dios quiere. No sé si alguna vez recibieron algún regalo que era completamente diferente de lo que a ustedes les gustaba. No da gusto, a veces uno tiene miedo también de regalar. Perfume es una de esas cosas tan difíciles de regalar porque para vos puede ser el mejor de los olores. Y por más caro que sea el perfume, le regalás a alguien que no le gustó ese olor. ¿Y qué más vas a hacer, verdad? Difícilmente te vas a poner. Es difícil, muy difícil. Por eso hay que ir y averiguar ya antes qué perfume usa. Entonces, más o menos por ahí uno va y le regala. Pero ¿qué hacemos cuando recibimos un regalo que no nos gusta? Imagínense que a un olimpista de regalo le traen una remera de Cerro o viceversa, ¿verdad? El ser humano siempre quiso hacer esto con Dios. Y ahí nació la religión. La religión es el intento humano de querer presentar a Dios aquellas cosas que Él no pidió. De decirle y hacer con Dios aquellas cosas que Él no mandó. Este fue el problema de Caín. Y hoy nosotros podemos decir, bueno, yo voy a darle a Dios esto, yo me voy a la iglesia porque así yo cumplo con Dios. Yo hago caminatas porque así yo busco cumplir con Dios. Yo hago esto o aquello para Dios. Y la pregunta es, ¿será que estás obedeciendo lo que Dios te dijo que hagas? Porque ahí está la verdadera fe. La fe que agrada a Dios no es aquella que busca regalar a Dios según sus propios parámetros, sino aquella que obedece lo que Dios manda. Y una cosa tenemos que tener bien en claro, Dios no quiere regalos. Él no necesita nuestros regalos. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia, porque eso es lo que Él pidió de nosotros. La fe de Abel es esta fe. La fe que obedece al mandato de Dios. No aquella fe que él busca decir a Dios lo que Él tiene que hacer, sino la fe que se rinde ante la voluntad de Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿tengo una fe religiosa o mi fe me lleva a la obediencia a Dios? ¿Y cómo yo sé cómo tengo que obedecer a Dios? Leyendo su palabra, obedeciendo lo que Él dice y mandó. Entonces tenemos ese primer ejemplo, la fe de Abel. Y vamos rápidamente al segundo ejemplo que tenemos en el capítulo 5 del versículo 11. Voy a leer la palabra del Señor, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro personaje bien antiguo. ¿Qué pasó con este hombre? Enoc se llamaba él. Dice que en la palabra nosotros leemos que él fue un hombre que agradó a Dios y que caminó con Dios. Y que fue traspuesto y no vio muerte. No sabemos exactamente cómo describir eso, pero lo que podemos estar seguros es que Enoc no vio muerte. Y de repente cuando vemos esa historia, nos sorprende y decimos, cómo me gustaría también tener un puente y no pasar por esa muerte, ¿verdad? Y sin embargo, lo más interesante de Enoc no es que fue traspuesto, sino lo más interesante en su vida es que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que el Señor le regaló fue algo
que partió de la gracia de Dios. Pero lo más interesante en la vida de este hombre es que él agradó a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Amós capítulo 3, versículo 3, leemos lo siguiente: andarán dos juntos, dice, si no estuvieren de acuerdo. ¿Cómo uno puede caminar con Dios? Si nosotros vemos quién es Dios, su santidad, su perfección, vemos quiénes somos nosotros, nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra imperfección, vamos a decir, yo jamás voy a atreverme a caminar con Dios. ¿Cómo es eso posible? Sin embargo, Enoc caminó con Dios y agradó a Dios porque él sabía quién era este Dios. Nosotros podemos caminar con Él y agradarle a Él cuando sabemos quién es nuestro Dios. Es cierto, Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él no tolera el pecado. Pero nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia. Un Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que esto significa que tener la fe de Enoc es confiar en que Dios es un Dios perdonador. Muchos no se acercan a Dios por esto y dicen, yo no soy digno. Jamás voy a poder acercarme a Dios porque Él no me va a aceptar. Y sin embargo, tener la fe de Enoc es saber que no importa lo que hayamos hecho, no importa cuán bajo caímos, no importa cuán rebelde fuimos, Jesús pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre para limpiarnos y Él nos llama a que vengamos y tengamos comunión con Él. La única manera de andar junto con Dios es simplemente aceptando su perdón y rindiéndonos a Él. Esta fue la fe de Enoc. Es por eso que él tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. No aquella que dice, yo jamás voy a acercarme a Dios. La fe que agrada a Dios es aquella que con humildad se acerca a Dios, reconociendo su gracia y su misericordia. Diciendo, gracias Señor porque enviaste a tu Hijo para limpiar mi pecado. Gracias Señor porque tengo perdón. Yo me rindo a ti Señor, yo quiero que hagas conmigo lo que quieras. Esta es la fe que agrada a Dios. Y de repente nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos, Dios jamás me va a aceptar, porque Él envió a su Hijo para que podamos tener comunión con Él. Esta es la fe de Enoc. Y vamos a ver un personaje más. Y tenemos que estar pensando, ¿tengo esa fe de Abel? No una fe religiosa, sino una fe obediente. Porque esa es la fe que agrada a Dios. Tengo una fe como la de Enoc. No una fe que dice creer en Dios a lo lejos, sino esa fe que se acerca a Dios sabiendo que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y ahora vamos a ver otro personaje, muy conocido también, Noé. El versículo 7 del capítulo 11 dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Conocemos la historia. Cuando aún no se conocía prácticamente de lluvia, Dios se manifestó a Noé y le dijo, construí un arca porque va a venir un diluvio que va a ahogar toda la tierra. Y Noé, en obediencia, creyendo aquello que el Señor le dijo que iba a pasar, sin que haya evidencias desde el punto de vista humano, él confió y construyó un arca y se salvaron él y su familia. La fe de Noé es una fe que toma en serio el juicio de Dios. Es una fe que probablemente para el mundo es lo más improbable, si no totalmente imposible. ¿Quién iba a creer a este hombre que en medio de la nada estaba construyendo un arca para un diluvio, siendo que nunca habían visto siquiera lluvia? Era improbable, era imposible. Cuando hoy nosotros hablamos de que el Señor Jesús va a volver, sucede lo mismo. Y uno dice, sí, seguro. O a lo máximo dice, sí, yo creo eso, pero está tan lejos.
La fe de Noé es la fe que entiende que el juicio de Dios viene y vive en sabiduría y vive con temor del Señor y vive y busca vivir en santidad. Esa es la fe que agrada a Dios. Dios es paciente. Del Antiguo Testamento, y tenemos esta historia muy conocida también, cuando el Señor iba a sacar a su pueblo de Egipto, mandó, dice, 10 plagas. No una plaga, ni 2 plagas. No le dijo al faraón una vez, ni 2 veces, sino 10 veces. ¿Qué paciencia tiene Dios? En el libro de Apocalipsis tenemos algo similar. El anuncio del juicio y el juicio del Señor va ocurriendo de forma gradual, si podemos usar esa palabra. Tenemos 7 sellos. En cada sello, una manifestación del juicio de Dios. Y el último sello da inicio a las 7 trompetas. Cada trompeta, una manifestación del juicio de Dios. Como que el Señor una y otra vez en la demostración de su paciencia llama al arrepentimiento. Y la 7ª trompeta da inicio a las últimas 7 copas. Todo esto precederá al fin. El Señor es paciente. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es interesante. Muchos dicen, yo creo en Dios, yo tengo fe en Él. Pero dejan de lado esta verdad de la Biblia, que el Señor viene, que Él un día va a juzgar el mundo. Y cada segundo que Dios te regala en esta vida, en este mundo, es una oportunidad para volverte a Él, para obedecerle a Él. Es la paciencia de Dios. Y tenemos que preguntarnos de repente todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Esas cosas duras que a veces nos pasan. Tenemos que entender esta palabra. Dios es paciente. Y si Él está retardando su venida, es porque según lo que leímos, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy estás aquí lejos de Dios, si crees en Él pero no tenés esta fe que tiene en cuenta su juicio, el hecho de que estés aquí es un llamado de Dios para que vuelvas a Él, para que escuches su voz, para que entiendas que Él te llama no a vivir como vos querés, te llama a vivir como Él quiere según su voluntad, porque el juicio viene. Probablemente muchos consideraron un loco a Noé, pero él creyó, él tuvo fe en lo que Dios estaba diciendo y su fe agradó a Dios. Porque él entendía el juicio que iba a venir aún antes de que ocurriera. Si el Señor te está dando hoy un día más de vida y estás lejos de Él, entendé que Él es paciente, porque te está llamando a que vengas a Él, a que te arrepientas, a que dejes tu vida vieja y entregues tu vida al Señor. Y vamos a ver un último personaje. Abraham. En el versículo 8 y 9 leemos lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sé si alguna vez te tocó salir o de viaje o cerca nomás con alguien que tenía un camino diferente al que normalmente vos tomás para ir a un lugar. Tal vez alguien te dijo, yo te llevo, ¿verdad? ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos al mismo lugar, pero esa persona tiene un camino diferente. Ahora con el GPS a veces nos suele suceder esas cosas, ¿verdad? Sabemos a dónde queremos llegar, pero el GPS a veces nos lleva por caminos diversos, ¿verdad? Ahora está un poco mejor, pero antes te llevaba luego por donde no había caminos. Y hay veces que sucede eso, ¿verdad? Vamos a irnos a tal lugar y vos estás de acompañante.
Y parece que te carcome luego porque vos querés irte por tu camino, ¿verdad? Y el otro, no, yo voy a ir. Y me pasó una vez, incluso estando en el extranjero, con el GPS, y estaba una persona conduciendo y yo le estaba guiando con el GPS. Ya sabíamos dónde íbamos a ir, la persona alguna vez ya se fue, entonces quería confiar en su camino. Y yo le decía en el GPS, no, pero acá dice la derecha, y la persona decía, no, a la izquierda. Y nos íbamos a la izquierda y nos perdíamos, y después el GPS recalculaba y nos íbamos así, nos íbamos para acá. Nos da gusto eso, ¿verdad? Y hay veces y yo antes decía, criticaba a esas personas que solamente por un camino se iban, y después conforme pasa el tiempo yo también ya tengo mis caminos. Y la vez pasada estábamos yendo con mi esposa a cierto lugar y ella estaba manejando y se fue por otro camino y ya me dio rabia luego para decir, ¿por qué no vamos por acá? Allá es mejor, allá es más rápido, ¿verdad? Y peor todavía si te vas con alguien que tal vez va a entrar por un empedrado acá y se da la vuelta. Podemos tener la misma meta, el mismo lugar, pero diferentes caminos. Lo mismo pasa con el Señor en nuestras vidas. Él ya nos revela cuál es la meta. Sabemos a dónde vamos, a una eternidad con Él. Pero a veces Él nos lleva por su camino. Y nos da gusto a veces ir por su camino. A Abraham le dijo, yo te voy a dar una tierra, yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero Abraham tuvo que salir sin saber exactamente a dónde iba. Esta mañana estuvimos escuchando también el testimonio del pastor Raúl, que decía, el llamado del Señor vino, decía él, de una manera completamente inesperada, diferente a lo que él esperaba. Con el Señor normalmente obra de esa manera, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y a veces, por más de que ya sabemos la meta, tenemos que transitar por el camino del Señor. Y tener una fe que agrada a Dios es estar tranquilo ahí en el asiento, no en el volante, sino en el asiento, y dejar que el Señor sea quien conduzca por sus caminos. A veces hasta nosotros le queremos decir al Señor, no Señor, ¿por qué por este camino me haces caminar, me haces pasar? ¿Por qué tienes que hacerme? Tal vez a algunos el Señor les hace transitar por el camino de la enfermedad. Y uno quiere decirle al Señor, yo conozco otro camino, un atajo, ¿por qué tenemos que irnos por este empedrado, Señor? ¿Por qué? A algunos les hace pasar por diversas pruebas del Señor, a veces por necesidad incluso. Pero lo cierto y lo concreto es que el Señor ya nos reveló la meta. Y la meta es una eternidad con Él para aquellos que se entregaron a Él. Y todo lo que vivimos en esta vida, el Señor va a utilizar para nuestro bien. Y sin embargo, nosotros ya tenemos la certeza de que vamos a llegar a la meta. Así que si el Señor nos hace transitar a veces por caminos un poco tumultuosos, por caminos no rectos, confiemos, porque Él sabe lo que hace. Esta fue la fe de Abraham. El Señor le dijo, andate, y él sin saber exactamente dónde iba y lo que iba a pasar fue porque él creyó en el Señor. Y según este texto dice que él esperaba en otra ciudad. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto nos dice, pongamos nuestra mirada en lo eterno. Tal vez en esta vida tengamos que ir por esos caminos en donde según nuestros parámetros podemos tomar un atajo, pero el Señor nos lleva por ese camino difícil. Pero confiemos, porque nuestra esperanza está en lo eterno. Porque nuestro Dios nos ha llamado a una vida de eternidad con Él. Y pasajeros somos en este mundo. Así que si hemos de transitar por esos caminos, no perdamos la confianza y dejemos que el Señor conduzca nuestras vidas, porque esta es la fe que le agrada a Él. La fe que agrada a Dios. Es interesante. Podemos decir que tenemos fe, pero la pregunta es, ¿será que nuestra fe agrada a Dios? Podemos decir, creemos en Dios, pero ¿será que vamos a decir, confío en Dios de tal manera a obedecerle como a Abel? A hacer su voluntad como Él lo hizo. ¿Será que decimos voy a confiar en Él como Enoc,
sabiendo que aunque soy imperfecto, yo puedo acercarme a Dios porque Jesús pagó mi cuenta y Él me va a recibir. No hay motivo por el cual yo tenga que estar alejado. Y si hoy estás lejos, hoy es el tiempo de volver. Esa es la fe de Enoc, que caminó con Dios, que agradó a Dios, no porque Él era perfecto, Él era pecador como todos nosotros, pero Él sabía que tenía un Dios de gracia y misericordia. Podemos decir, creo en Dios, pero la pregunta es, ¿tenemos la fe de Noé para saber que el juicio viene y que tenemos que vivir teniendo en cuenta ese juicio? Podemos decir, creo en Dios, pero la pregunta es, ¿tenemos la fe que agrada a Dios, que es la fe de Abraham, que confía en Él, incluso cuando nos manda a transitar por caminos en donde no nos gusta, por situaciones que no entendemos? Pero eso sí, el Señor nos revela la meta y en Él podemos estar confiados. Quisiera que hoy podamos salir diciendo, yo tengo una fe que agrada a Dios. Les invito a que puedan inclinar sus cabezas, cerrar los ojos. Yo no sé si hay alguna persona en esta noche que quiere entregar su vida al Señor, que hoy está escuchando el llamado de Dios diciéndote, es el tiempo que vengas a mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él te llama a que respondas a su voluntad. Y su voluntad es que vengas a Él en arrepentimiento para que Él pueda darte vida en abundancia y vida eterna. Y yo quiero hacer una invitación muy especial. Si hoy quieres entregar tu vida a Dios, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo y repetir conmigo de todo corazón esta oración pidiéndole a Dios que Él venga a tu vida, que Él te perdone, que Él te transforme. Haz esta oración conmigo si así lo sentís. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero que me transformes. Quiero caminar contigo. Te doy gracias porque me perdonaste por medio de la sangre de Jesús. Yo quiero recibir ese perdón y quiero que ese perdón transforme todo mi ser. Hoy me entrego a ti y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estamos, también invito a que puedan seguir con la cabeza inclinada. Y quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien que por primera vez hizo esta oración de entrega conmigo? Yo te voy a pedir que puedas levantar tu mano. Yo quiero orar. Esto, sigamos orando. ¿Hay alguien que por primera vez en esta noche se está entregando a Dios? Con toda sinceridad le dice, yo hoy me entrego al Señor. Yo quiero orar por tu vida. Levanta tu mano si hoy hiciste esta oración de entrega conmigo. Quiero orar por vos. ¿Hay alguien que hizo esta oración conmigo en esta noche? Por primera vez. Muy bien. Vamos a orar una vez más. Y vos que ya le conoces a Dios, que puedas analizar y puedas decirle a tu Dios, yo quiero, Señor, tener esa fe de Abel, esa fe de Enoc, esa fe de Noé, esa fe de Abraham. Quiero agradarte a ti, Señor, porque yo sé que tú me amaste primero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y de cierto, Señor, muchas veces nuestra fe decae. Ciertamente, Señor, nuestra fe a veces se debilita. Pero hemos escuchado tu palabra, Señor, y queremos tener esa fe que te agrada a ti. Porque sin fe es imposible agradarte a ti. Señor, queremos tener esa fe obediente. No una fe meramente religiosa, sino una fe obediente. Queremos tener esa fe, Señor, que confía en tu gracia, en tu perdón. Queremos tener esa fe, Señor, que nos lleva a vivir en sabiduría al saber que el juicio viene. Queremos tener esa fe, Señor, que confía en tu dirección en nuestras vidas, en tu llamado. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos agradarte a ti. Oramos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.
Y comencemos otra vez con estas preguntas. ¿Quién es el pastor? El siervo escogido de Dios. Es decir, ¿cuál es su identidad? Vamos a conocer, hermano, a este hombre, a esta persona, para que le amemos y oremos por ella como iglesia, como rebaño del Señor.